Buenos días. El día de hoy vamos a leer una canción de Narottam Das Thakur titulada Aksepa. Gaura Pahunapayinamainu Premaratana Helaya Harinu. Ay, al no adorar así Gaura Sundara he invitado a la muerte. He desdeñado ese muy precioso tesoro del Prem y por eso lo he perdido. Adane yatanan koridana teyayinu apanakarana dosi apaduvinu. Yo me he dedicado a inútiles bagatelas, abandonando mi verdadera fortuna y me he sumergido en mis propios crímenes. Saksangashati kaya seta vilasa te karana lahiloye karana banda pansa. Al abandonar la asociación de los santos en pos de disfrute temporal con los no devotos, he quedado atrapado en la trampa de mis estúpidos actos materiales. Visaya visana visasatatan kainu borakirtan rasena ganana hainu. Constantemente bebo el poderoso veneno de los objetos sensuales en lugar de absorberme en el néctar del canto de las glorias de Gaura Sundar. Que no va a Shapraneki Sukha Paya Narottam Das que no Nahale Marilla. ¿Para qué tipo de placer me mantengo con vida? Narottam Das se lamenta porque no muero. Un poco triste este sentimiento. Bueno, vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Dilila, capítulo 7, los 5 aspectos del Señor Chaitanya. Estamos por el verso 122. Parinadma Vaden Iswara Ayena Vikari Etankahi Vitartavada estaba Yekari. Según Sankaracharya, al aceptar la teoría de la transformación de la energía del Señor, se crea una ilusión. Al aceptar indirectamente que la verdad absoluta se ha transformado. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice: Srila Bhaktivinoda Thakur dice que si no se entiende claramente el significado del Parinamavada, la transformación de la energía, no hay duda de que se va a comprender la verdad sobre la manifestación cósmica y sobre las entidades vivientes en sentido equivocado. En el Chandogya Upanishad 6.8.4 se dice: Sat Mula Sumyan Praya San Ayaktana Sat Pratista. El mundo material y los seres vivientes son entidades separadas y son eternamente verdaderas, no falsas. Sankaracharya, sin embargo, con un temor innecesario de que debido a Parinadmavada, transformación de la energía, el Brahman se transforma en Vikari, ha imaginado que tanto el mundo material como la entidad viviente son falsos y no tienen individualidad. Con malabarismo de palabras ha tratado de probar que las identidades individuales de las entidades vivientes y el mundo material son ilusorios. Y ha dado el ejemplo de confundir una cuerda con una serpiente o una concha
con oro. Así ha engañado a la gente de la manera más abominable. La analogía de confundir una cuerda con una serpiente se menciona en el Mundaka Upanishad, pero intenta ilustrar el error de identificar el cuerpo con el alma, puesto que en realidad el alma es una partícula espiritual, como se confirma en el Bhagavad Gita, Mamai Vaso Jivan Loke. El que un ser humano identifique el cuerpo con el yo, como hacen los animales, se debe a la ilusión. Vitarta Vadam. Este es un ejemplo apropiado de Vitarta, la ilusión. El verso Atatuato Yatam Buhi Vitar Ita Abrita describe esta ilusión. El no conocer los hechos reales, vuelto a confundir una cosa con la otra, como por ejemplo admitir el cuerpo como el yo, se llama Vitarda Vadán. Toda entidad viviente condicionada que cree que el cuerpo es el alma está siendo engañada por la Vivartavada. Es posible que esta filosofía Vivartavada nos engaña cuando olvidemos el poder inconcebible de la omnipotencia de la personalidad de Dios. En el Isopanishad se explica de qué manera la suprema personalidad de Dios permanece invariable. Purnasya Purnan Adayam Purnan Evavasisyati. Isopanishad. Dios es completo, incluso si se retira de él una manifestación completa. Él continúa siendo completo. La creación material se ha manifestado por la energía del Señor, pero aún así, Él es la misma persona. Su forma, séquito y cualidades y demás nunca se deterioran. Srila Jiva Goswami en su Paramatma Sandarbha dice lo siguiente sobre Vivarta Vada. Bajo el hechizo de la Vivarta Vada se cree que las entidades vivientes separadas, a saber, la manifestación cósmica y la entidad viviente, son una unidad con el Brahman. Esto se ve a la completa ignorancia de cuál es la realidad. La verdad absoluta para Brahman es siempre una y siempre la misma. Está completamente libre de los demás conceptos de existencia. Está completamente libre del ego falso porque es la identidad espiritual plena. Es absolutamente imposible que esté sometida a la ignorancia y caiga bajo el hechizo de un concepto erróneo. Vivarta Vada. La verdad absoluta está más allá de nuestra imaginación. Debemos admitir que tiene cualidades impolutas que no comparte con todas las entidades vivientes. Nunca se ve afectada en lo más mínimo por los defectos de los seres vivos corrientes. Por tanto, todo debe comprender que la verdad absoluta posee potencia inconcebible. Vastutam parimam vada se pramana deja alma buddhi vivartarastana. La transformación de la energía es un hecho probado. Lo que es una ilusión es la falsa concepción corporal del yo. Significado. La jiva o entidad viviente es una chispa espiritual que es parte de la suprema personalidad de Dios. Desdichadamente cree que el cuerpo es el yo y que esta confusión se llama vivarta, es decir, aceptar que lo falso es verdadero. El cuerpo no es el yo, pero los animales y la gente insensata creen que sí lo es. Sin embargo, vivarta, ilusión, no significa un cambio en la identidad del alma espiritual. Lo que es una ilusión es el error de creer que el cuerpo es el yo. Del mismo modo,
La suprema personalidad de Dios no cambia cuando su energía externa, que consiste en los 8 elementos materiales densos y sutiles, enumerados en el Bhagavad Gita, Bur, Apo, Malo, Buya, etc., actúa y reacciona en fases diferentes. Avisayan Sakti Yuktasi Bhagavan Ishayanan Rupe Payaparinaman. La suprema personalidad de Dios posee opulencia en todo aspecto. Por tanto, mediante sus energías inconcebibles, ha transformado la manifestación cósmica material. Tatapya Sitya Satyahan Avikari Prakriti Sitamani Tahe Dristatanye Dari. Con el ejemplo de la piedra de toque, que debido a su energía cambia el hierro en oro y aún así permanece invariable, podremos comprender que, aunque la suprema personalidad de Dios transforma sus innumerables energías, permanece invariable. Nanarakna Rasihayan Sitamani Haite Tatapi Maya Swarupe Avikrite. Aunque la piedra de toque produce gran variedad de joyas valiosas, sin embargo, permanece invariable, su forma original no cambia. Prakrita Satuten Payi Asityan Sakti Hayan Isare Asitya Sakti Iti Ki Maya. Si existe tal potencia inconcebible en objetos materiales, ¿por qué no creer en la potencia inconcebible de la personalidad de Dios? Significado por hacer actividad ante Swami Prabhupada. El argumento de Sri Chaitanya Mahaprabhu formula en este verso puede comprenderlo fácilmente incluso un hombre común con solo pensar en las actividades del sol que ha estado dando cantidades ilimitadas de calor y de luz desde tiempo inmemorial, y sin embargo su poder no ha decrecido ni siquiera ligeramente. La ciencia moderna acepta que la luz del sol es lo que mantiene toda la manifestación cósmica, y en realidad puede verse que las acciones y reacciones de la luz solar mantienen en orden todo el universo. El crecimiento de las plantas e incluso la rotación de los planetas se deben a la luz del sol, y a veces, por consiguiente, los científicos modernos consideran que el sol es la causa original de la creación, sin saber que el sol es solamente un medio porque también ha sido creado por la energía suprema de la personalidad de Dios. Aparte del sol y la piedra de toque, hay otras muchas cosas materiales que transforman su energía de diferentes maneras y sin embargo permanecen como son. Por tanto, no es necesario que la causa original, la suprema personalidad de Dios, cambie por el hecho de que cambien o se transformen sus diferentes energías. La falsedad de la explicación de Srila Shankaracharya, de Vivartavada y del Parinamavada ha sido detectada por los acharyas Vaishnava, en especial Jiva Goswami, cuya opinión es que en realidad Shankara no comprendió el Vedanta Sutra. La explicación que da Shankara del Sutra Ananda Mayo Vyatesa ha interpretado el afijo Mayak con tal malabarismo de palabras que esta misma explicación es la prueba del poco conocimiento que tenía del Vedanta Sutra y de que los únicos que quería era apoyar su impersonalismo mediante el aforismo de la filosofía Vedanta. Pero en realidad fracasó en su intento, puesto que no pudo proponer argumentos sólidos. A este respecto, Srila Jiva Goswami cita la frase Brahman
Puyam Pratistam, Tatistituam, Upa de Samhita 2.5, que da evidencia védica de que el Brahman es el origen de todo. Al explicar este verso, Sripada Sankaracharya interpretó varias palabras sánscritas de tal modo que implicaban, según Jiva Goswami, que Vyasadeva conocía muy poco la lógica superior. Tal desviación sin escrúpulos del verdadero significado del Vedanta Sutra ha creado una clase de hombres que, con malabarismo de palabras, tratan de sacar diversos significados indirectos de las escrituras védicas, en especial del Bhagavad Gita. Uno de ellos ha llegado a decir que la palabra Kurukshetra se refiere al cuerpo. Sin embargo, una interpretación como esta implica que ni Sri Krishna ni Vyasa conocían de manera apropiada el uso del lenguaje o su ajuste etimológico. Llevan a la gente a asumir que, puesto que Krishna no podía comprender el significado de lo que estaba diciendo y como Vyasa no sabía el significado de lo que estaba escribiendo, Sri Krishna dejó su libro para que los Mayavadis lo explicasen más tarde. Estas interpretaciones no son más que una prueba de que sus defensores tienen muy poco sentido filosófico. En lugar de perder el tiempo en extraer de un modo falso estos significados indirectos del Vedanta Sutra y otras escrituras védicas, hay que aceptar las palabras de estas obras tales y como son. Al presentar el Bhagavad Gita y como es, no hemos cambiado el significado de la palabra original. Igualmente, si se estudia el Vedanta Sutra tal como es, sin adulteraciones caprichosas, puede comprenderse muy fácilmente. Si la Vyasa, por tanto, explica el Vedanta Sutra comenzando por el primer sutra Yadmadi Asyan Yatan en su Srimad Bhagavatam 1.1.1. Yadmadi Asyan Yata Veyan Itara Chate Aviyaran Sura. Yo medito en el Señor Krishna, la realidad trascendental que es la causa primigenia de toda causa, de quien surge todos los universos manifiestos, en quien descansa y porque quien será destruido. Yo medito en el Señor eternamente radiante, que es consciente, directa e indirectamente, de todas las manifestaciones, sin embargo, es plenamente independiente. La Suprema Personalidad de Dios sabe muy bien cómo hacerlo todo perfectamente. Él es Aviyan, siempre plenamente consciente. El Señor dice en el Bhagavad Gita 7.26 que Él conoce todo, pasado, presente y futuro, pero que nadie más que un devoto le conoce a Él, tal como Él es. Por tanto, la verdad absoluta, la personalidad es comprendida, por lo menos parcialmente, por devotos del Señor, pero la filosofía Mayavad, que especula innecesariamente para comprender la verdad absoluta, solo pierde el tiempo. Pranava se Mahavakyan Vedarat Nidanam Isara Sarupa Pranavan Sarva Visadama. La vibración sonora védica Onkara, la palabra principal de las escrituras reveladas védicas, es la base de todas las vibraciones védicas. Por tanto, hay que aceptar el Onkara como la representación sonora de la personalidad de Dios y el receptáculo de la manifestación cósmica. En el Bhagavad Gita 8.13, las glorias del Onkara se describen como sigue. Om iti ekasaran brahma vyahara man anusmaran yam prayatityan dehasa yati paramangati. Este verso indica que el Onkara, también llamado Pranava, es
una representación directa de la personalidad de Dios. Por tanto, si en el momento de la muerte se recuerda sencillamente la palabra Ónkara, se recuerda a la personalidad de Dios. Por lo tanto, se va directamente al mundo espiritual. El Ónkara es el principio básico de todos los mantras védicos porque es una representación del Señor Krishna. Y comprenderle a Él es la meta más fácil de los Vedas, como se declara en el Bhagavad Gita, Vedai Shasarva Aham Evam Vedai. La filosofía Mayavad no puede comprender estos simples hechos que explican el Bhagavad Gita y aún así se enorgullecen de ser vedantistas. Por eso a veces nos referimos a los filósofos vedantistas como aquellos que no tienen dientes. Ni vi significa sin y danta significa no tener dientes. Las afirmaciones de la filosofía de Sankara, que son los dientes de la filosofía Mayavad, siempre las rompe los fuertes argumentos de la filosofía Vaishnava como los grandes acharyas. Ramanujacharya, en especial Sipada Ramanujacharya y Madhvacharya, le rompen los dientes a los filósofos mayavadis, a quienes por tanto se pueden llamar Vedantis sin dientes. Como se mencionó anteriormente, la vibración trascendental del Ónkara se explica en el verso 13 del capítulo 8 del Bhagavad Gita. Onti sakaram brahma vyakaram manganumaram yam prayati vyam dehansa yati paramangati. Aquel que tras centrarse en la práctica del yoga y hacer vibrar las sílabas sagradas Om, la combinación suprema de letras, piense en la personalidad de Dios y abandona el cuerpo, llegará sin lugar a duda a los planetas espirituales. Si se entiende realmente que el Ónkara es la representación sonora de la suprema personalidad de Dios, tanto se canta el Ónkara como si se canta el Mahamantra Hare Krishna, el resultado será ciertamente el mismo. La vibración trascendental del Ónkara se explica con más detalle en el verso 17 del capítulo 9 del Bhagavad Gita. Pita hatan avyan jagat matan datam pitat maham adyam pitan Ónkara ri sama yayi evacha. Yo soy el padre de este universo, la madre, el sustentador, el antepasado. Yo soy el objeto del conocimiento y el purificador y la sílaba Om. Yo soy también el Rig Veda, el Samaveda y el Yajurveda. Análogamente, en el verso 23 del capítulo 17 del Bhagavad Gita, se dan más explicaciones sobre el sonido trascendental Om. Om Tak Sa, Iti Nirdesa, Brahmanas Tri, Vidam Smitam, Brahmana Tena, Veda Cha, Yavai Cha, Vidatu Pura. Desde el principio de la creación se han empleado las tres sílabas Om Tak Sa para indicar a la personalidad suprema absoluta Brahman. Los brahmanas las pronuncian al cantar el himno védico y durante los sacrificios que se hacían para satisfacer a la personalidad de Dios. En todas las escrituras védicas se menciona de manera específica la glorificación del Ónkara. Srila Goswami en su tesis Bhagavad Sambhardharma dice que en las escrituras védicas se considera que el Ónkara es la vibración sonora del santo nombre de la suprema personalidad de Dios. Solo esta vibración de sonido trascendental puede liberar al alma condicionada de las garras de la energía ilusoria. A veces el Ónkara también recibe el nombre de liberador, Tará. El Srimad Bhagavatam comienza con la vibración Ónkaran, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por lo tanto, el gran comentarista Siddhartha Swami ha descrito el Ónkara como
Tarakura, la semilla de la liberación del mundo material, puesto que el Dios Supremo es absoluto, su santo nombre y su vibración sonora, Onkara, son idénticos a él mismo. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que el santo nombre Onkara, la representación trascendental de la suprema personalidad de Dios, tiene todos los potencias de la personalidad de Dios. Onkara. Nagna Akavarati Bahudang Nija Sarva Sakti Tatapi Nijatan Smarinana Akala. La santa vibración del santo nombre del Señor está investido de todas las potencias. No hay duda de que el santo nombre del Señor Onkara es la suprema personalidad de Dios mismo. En otras palabras, todo el que canta el Onkara y el santo nombre del Señor Hare Krishna se relaciona inmediatamente con el Señor Supremo directamente en su forma sonora. El Narada Pancharatra se dice claramente que la suprema personalidad de Dios, Narayana, aparece personalmente ante el que canta Astasana, el mantra Yoshosila Om Namo Narayana. En el Mundaka Upanishad, una afirmación semejante declara que todo lo que se ve en el mundo espiritual es una expansión de la potencia espiritual del Onkara. Basándose en todos los Upanishads, Srila Jiva Goswami dice que el Onkara es la suprema verdad absoluta y que todos los asaryas y autoridades lo aceptan como tal. El Onkara no tiene comienzo, es inmutable, es supremo y está libre de deterioro y contaminación externa. El Onkara es el origen, el medio, el final de todo. Y toda entidad viviente que comprende el Onkara de esta forma alcanza el Onkara, la perfección de la identidad espiritual. El Onkara, al estar en el corazón de todos, es Ishvara, la personalidad suprema de Dios, como lo confirma Bhagavad Gita 18:61, Ishvara Sarva Bhutanam Gridhes Dese Arjunati Stati. El Onkara es aquel, al igual que Vishnu, porque lo penetra todo como Vishnu. El que sabe que el Onkara y el Señor Vishnu son idénticos, no tiene ya que lamentar nada ni anhelar nada. Aquel que canta el Onkara no es ya un Sudra, sino que inmediatamente alcanza la potencia de un Brahmana. Con tan solo cantar el Onkara se puede entender que la creación entera es una unidad o una expansión de la energía del Señor Supremo. Idam hi visvam bhagavan ivata yata yata están nirado sambhavam. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es el mismo, es este cosmos, y aún así Él es aparte de este cosmos. Solo de Él ha emanado esta manifestación cósmica, en Él descansa y en Él entra tras la aniquilación. Bhagavatam 1.5.20. Aunque aquel que no comprende saca otras conclusiones del Srimad Bhagavatam, declara que la manifestación cósmica entera no es más que una expresión de la energía del Señor Supremo. Esto se puede comprender con tan solo cantar el santo nombre del Onkara. Om. Sin embargo, no se debe cometer la tontería de concluir que como la suprema personalidad de Dios es omnipotente, hemos elaborado una combinación de letra A, U, M para representarle. Objetivamente, el sonido trascendental Onkara, aunque sea una combinación de tres letras, aún tiene potencia trascendental. Y el que canta el Onkara pronto comprenderá que el Onkara y el Señor Vishnu no son diferentes. Krishna dice, Pranava Sarva Vedesu, yo soy la sílaba Om en los mantras védicos. Bhagavad Gita 7.8.
Hay que concluir, por tanto, que de entre las muchas encarnaciones de la personalidad de Dios, el Onkara es la encarnación sonora. Todos los Vedas admiten esta tesis. Hay que recordar siempre que el santo nombre del Señor y el Señor mismo son siempre idénticos. Avinam Tuam Nama Manim Nami Noho, puesto que el Onkara es el principio básico de todo el conocimiento védico, se pronuncia antes de comenzar a cantar cualquier himno védico. Sin el Onkara, ningún mantra védico logra su finalidad. Por lo tanto, los Goswamis declaran que Pranava Onkara es la representación completa de la personalidad de Dios y han alcanzado el Onkara refiriéndose a sus elementos del alfabeto constitutivo como sigue. Akare Vyate Krishna Sarva Lokai Nayadhaka Karena Vyate Radha Na Korojiva Bachakan. Onkaran es una combinación de letras Aum, A-U-M, O Karena Vyam Krishna. La letra O, Akara, se refiere a Krishna, que es Sarva Lokanan Nakalan, el amo y el Señor de todas las entidades vivientes y plena material espiritual. Nayaka significa líder. Él es el supremo líder. Nityo Nitayan Setanan Setananan. La letra U, Ukara, indica Simati Radharani, la potencia de placer de Krishna. Y la M, Nakara, indica la entidad viviente, Jiva. Así pues, Om, en la combinación completa de Krishna, su potencia y sus servidores eternos. En otras palabras, Onkara representa a Krishna, su nombre, fama, pasatiempos, séquito, expansiones, devotos, potencia y todo el resto de sus partes, así como Chaitanya Mahaprabhu estableció en el verso presente del Sri Chaitanya, Sarva Viswadharma, Onkara es el lugar de reposo de todo, lo mismo que Krishna es el lugar de reposo de todo. Brahmano y Pratitadham. Los filósofos mayavadis creen que muchos mantras védicos son el Mahahavya, es decir, el mantra védico principal, como por ejemplo Tatuan Mani, Chandogya Upanishad 1.6, Upanishad 6.8.7, indica Sarva Yam Ayat Ama Brahmena Sarva Brihan Avyam. Upanishad dice en el 2.5.1, Atma Vedam Sarva Yogam Yoshandya. Upanishad dice 7.25.2, Nihanahati Kinchanam Kata Upanishad 2.1.11. Esto es un gran error. Solo el Onkara es el Mahavakya. Todos otros mantras que aceptan los mayavadis como si fueran el Mahavakya solo son secundarios. No puede considerarse que el Mahavakya o Mahamantra, el Mahamantra Tattvayam indican solo una comprensión parcial de los Vedas, a diferencia del Onkara, que representa la comprensión completa de los Vedas. Por tanto, el sonido trascendental que contiene todo el conocimiento védico es el Onkara. Aparte del Onkara, ninguna de las palabras que dicen los seguidores de Sankaracharya se pueden considerar el Mahavakya. Se trata tan solo de la observación con imperfección. Sankaracharya, sin embargo, nunca ha enfatizado el canto del Madhyan Onkara, solamente ha aceptado el Tattvamasi como el Mahavakya. Al imaginar que la entidad viviente es Dios, ha tergiversado todos los mantras del Vedanta Sutra para demostrar que no hay existencia separada de la existencia de la entidad viviente y del Señor Supremo. Esto es semejante a la tentativa
del político de demostrar la no violencia a partir del Bhagavad Gita. Krishna es violento con los demonios e intentar demostrar que Krishna no es violento es última instancia negar a Krishna. Tan absurdas como estas explicaciones sobre el Bhagavad Gita son las de Sankaracharya sobre el Vedanta Sutra, y ningún hombre razonable y en su santo juicio lo aceptará. En la actualidad, sin embargo, no solo los supuestos vedantistas tergiversan el Vedanta Sutra, sino también gente sin escrúpulo, tan degradada que hasta recomiendan que los sannyasis coman carne, pescado y huevo. De esta manera, los supuestos seguidores de Sankaracharya, los impersonalistas mayavadis, se han hundido más y más. ¿Cómo pueden estos hombres degradados explicar el Vedanta Sutra, que es la esencia de todas las escrituras védicas? El señor Chaitanya Mahaprabhu ha declarado: Mayavadi Vasya Suni Haya Sarvanasa. Todo el que escucha los comentarios de los Mayavadis sobre el Vedanta Sutra están totalmente perdidos. Como se explica en el Bhagavad Gita 15:15, Vedai Sha Savai Ahan Evan Avian, toda la literatura védica tiene como finalidad comprender a Krishna. Los filósofos Mayavadis, sin embargo, han desviado a todos de Krishna. Por tanto, es muy necesario el movimiento de la conciencia de Krishna en todo el mundo para salvar a la gente de la degradación. Todo hombre inteligente y cuerdo debe abandonar la explicación filosófica mayavadi impersonalista y aceptar la filosofía de los acharyas Vaishnava. Hay que leer el Bhagavad Gita tal como es para intentar comprender el propósito verdadero de los Vedas. Yayo Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.